For a long time, I thought that moment in my teenage years would fade into a distant meme if people grow up. They change. They move on, but some moments don't disappear. They grow quiet, hiding in the background, until life brings them back when you least expect it, growing apart without realizing it after high school. Life moves fast. Lucas went to college in California to study engineering. Daniel stayed in Seattle for business school. He moved to New York to study psychology. Distance changed everything. We still texted. We still called them birthdays and holidays. That's a daily closeness, se effortless conversations, se shared laughter. It slowly faded. Years passed. Sometimes, when I thought of them, I felt a strange mix of nostalgia and regret. I wondered if things would have been different if I had never asked that question. Would we still be inseparable? Would they still call me Princess Emily? Would we still sit on that couch every weekend? I never know. The unexpected reunion 5 years later, I returned to Seattle for my mother's birthday. Walking through my old neighborhood felt like stepping into a time machine. The houses looked small. The streets looked quiet. But the memories felt louder than ever. One evening, I saw Lucas and Daniel again. They were standing in front of their childhood home, talking and laughing, just like before. For a moment, I felt 19 again. Emily, Lucas called out, his eyes widening. Daniel turned around and smiled. Wow! Look at you. We hugged awkwardly at first, then warmly. It felt familiar. It felt distant. It felt like home and a stranger. At the same time, the conversation we had avoided for years were decided to go for coffee. Just the three of us, sitting across from them in a quiet cafe. I realized how much we had grown. Lucas looked more serious. Daniel looked calm, more thoughtful. And it felt different to older, more aware. After a while, Lucas broke the silence. Do you ever think about that day? Asked quietly. I knew exactly what he meant. He nodded slowly. More than I'd like to admit, Daniel sighed. I think it changed all of us as I stared at my cup, feeling my chest tighten. I am sorry, he whispered. I was young. I didn't understand what he was asking. Lucas shook his head. We don't blame you, I said. You were curious. That is a human. Daniel smiled gently. But it taught us something important to Celeste and Dylan. To what? He asked. Lucas looked out the window. That love comes in many forms, I said. And not all of them should be explored. Daniel nodded. We cared about you so much that we didn't want to risk losing you, Edith. That is why we pulled back. Not because we didn't care, but because we cared too much. His words hit me harder than anything else he had always thought. It ruined our friendship, but they had seen it as something worth protecting. How that moment shaped my life. That conversation stayed with me long after I returned to New York. It made me reflect on how that experience shaped me. I became more cautious with relationships, more respectful of boundaries, more aware of how fragile connections can be. I studied psychology partly because I wanted to understand human emotions better. Why we feel curiosity, why we cross lines, why we regret. And Dylan, something important, curiosity is natural. But wisdom is knowing when to stop. Seki et God before I left Seattle. We met one last time at the park where we used to play as kids. We sat on the swings, laughing about old memories. Remember when you fell off your bike and blind Daniel? Lucas joked. Hey, you pushed me. Daniel replied. He left, feeling a warmth he hadn't felt in years. As the sun set, Lucas turned to me. You will always be family to us, I said. Daniel nodded. No matter where life takes us, I smiled, feeling tears in my eyes. I know, and for the first time, I felt peace. So through the carry with me looking back, I no longer feel shame. I feel understanding. You was a teenager trying to understand the world. They were two friends trying to protect a bond they valued. We all made mistakes. We all learned. And that single moment taught me one of the most important lessons of my life. Some questions change relationships forever. Some lines exist not to restrict love, but to protect it. My message to you: if you're young and curious, that's okay. Curiosity is part of being human. But before acting on it, ask yourself, is this worth risking the relationship you cherish most? Because some people in your life are irreplaceable, and the moment of curiosity is worth losing them. Final ending emotional impact. Lucas and Daniel are still in my life. Not as close as before, but in a healthier, more respectful way, and every time I think back to that day, I don't feel regret anymore. I feel gratitude. Gratitude that we stopped. Gratitude that we learned. Gratitude that we chose friendship over curiosity. Because in the end, the strongest bonds are not the ones we test, but the ones we protect. La pregunta que cruzó la línea ni siquiera. Recuerdo cómo salieron las palabras de mi boca. Quizás fue curiosidad, quizás fueron las películas. Tal vez fue el hecho de que me sentía tan cerca de ellos que olvidé que existían límites. Me reí nerviosamente y dije, ¿alguna vez te has preguntado cómo es hacer lo que hace la gente en esas películas? ¿Cómo comprender estos sentimientos? La habitación quedó en completo silencio. Lucas me miró como si no me reconociera. Daniel miró hacia otro lado, con la mandíbula tensa.
Emily, ¿de qué estás hablando?, preguntó Lucas con voz confundida. Me encogí de hombros, fingiendo que no hablaba en serio. Solo tengo curiosidad. Nos conocemos desde siempre. No es normal preguntarse estas cosas. No respondieron de inmediato. Pude ver el conflicto en sus ojos. Ese fue el momento en el que debería haberme detenido. Ese fue el momento en el que debería haberme reído y haber cambiado de tema. Pero no lo hice. Y esa decisión cambiaría nuestra amistad para siempre. Pensé que solo estaba haciendo una pregunta inocente. No tenía idea de que la curiosidad nos empujará a una situación para la que ninguno de nosotros estaba preparado. Todavía recuerdo el silencio. Después de mi pregunta, no era el tipo de silencio que se escucha en una habitación vacía. Era pesado, denso, lleno de pensamientos que nadie quería expresar en voz alta. Lucas y Daniel estaban sentados en el borde de mi cama, mirando al suelo. Podía ver sus manos apretadas en los puños, sus mandíbulas apretadas, sus expresiones indescifrables. Intenté reír, pero el sonido salió tembloroso. Solo bromeaba, añadió rápidamente. Ya me conoces. A veces digo tonterías. Pero ninguno de nosotros se rió. Las palabras que lo cambiaron todo, después de lo que pareció una eternidad. Daniel finalmente me miró. Emily dijo lentamente, siempre te hemos considerado familia. Lo sabes, ¿verdad? Asentí, por eso pregunto, dije, intentando explicarme. Son las únicas personas en las que confío. No sé cómo funcionan estos sentimientos. Solo quería entender. Lucas suspiró y se frotó la cara. Esto no se aprende con amigos, dijo en voz baja, y menos con nosotros. Sus palabras deberían haber puesto fin a la conversación. Deberían haber sido suficientes para devolverme a la realidad. Pero en lugar de sentirme avergonzada, me sentí frustrada. ¿Por qué?, pregunté. Nos lo contamos todo. Llevamos toda la vida juntos. ¿Por qué es diferente esto? Intercambiaron una mirada, comunicándose en silencio entre sí como solo los gemelos podían hacerlo. Daniel se apoyó contra la pared y cerró los ojos por un momento. Porque algunas líneas existen por algo, dijo. Cruzarlas lo cambia todo. La curiosidad que no pude controlar. Ojalá pudiera decir que lo entiendo. Desearía poder decir que respete su respuesta y seguí adelante, pero la curiosidad es peligrosa. Cuando eres joven te hace sentir invencible, como si las consecuencias solo le ocurrieran a otras personas. No creo que tenga que cambiar nada, susurré. Seguimos siendo nosotros. Lucas me miró, su expresión ahora es más suave. Eres joven todavía, dijo con dulzura. No entiendes lo poderosas que pueden ser las emociones. Sus palabras solo me hicieron sentir más confundido. No estaba hablando de emociones. Estaba hablando de curiosidad. Daniel parecía desgarrado. Sus ojos iban de Lucas a mí. No estás listo para esto, dijo en voz baja. Y nosotros tampoco. La habitación parecía más pequeña, el aire se sentía más pesado. La decisión que nunca planeamos. Después de un largo silencio, Lucas se levantó y caminó hacia la ventana. Daniel permaneció sentado, mirándose las manos. Es una idea terrible, dijo Lucas en voz baja. Y todos lo sabemos. Tragué saliva. Entonces dije que no, susurré. Se dio la vuelta con expresión conflictiva. Digo que no, respondió. Pero no me estás escuchando. Daniel finalmente habló. Si pretendemos que esto nunca ocurra, podemos volver a la normalidad, dijo .nr mal punto, y esa palabra sonaba reconfortante. Pero de alguna manera, parecía imposible. Los miré a ambos y me di cuenta de algo aterrador. Nuestra amistad ya había cambiado en el momento en que hice esa pregunta. Las secuelas de esa mañana. No hicimos nada imprudente, no actuamos según mi curiosidad, pero algo había cambiado. El resto del día me pareció surrealista. Intentamos bromear como antes, pero la risa parecía forzada. Intentamos actuar con normalidad, pero ya nada parecía normal. Esa noche, cenamos en la cocina, solos los tres. Sus padres seguían trabajando y los míos estaban fuera. Lucas se desplazó por su teléfono. Daniel miró por la ventana. Los observé sintiéndome como un extraño en el mismo lugar que antes me parecía mi hogar. ¿Estás enojado conmigo?, pregunté finalmente. Daniel me miró y me meneó la cabeza. No, dijo. Solo estamos procesando. Lucas asintió. Nos pillaste desprevenidos, añadió. Eso es todo, pero me di cuenta de que estaban pensando en algo más que esa mañana. Los cambios sutiles en las semanas siguientes. Todo parecía diferente. Lucas dejó de llamarme princesa. Emily y Daniel dejó de sentarse tan cerca de mí en el sofá. Todavía se preocupaban por mí. Todavía me ayudaban con la escuela. Todavía estaban pendientes de mí. Pero había una nueva distancia, un muro silencioso e invisible. Cada vez que lo notaba, mi pecho se apretaba. Yo hice esto, seguí pensando. Una pregunta y todo cambió. Intenté recuperar los viejos tiempos. Sugerí noches de cine, charlas hasta altas horas de la noche, viajes por carretera como solíamos hacer. Estuvieron de acuerdo. Pero no era lo mismo. Su risa era más silenciosa. Sus abrazos fueron más cortos. Sus ojos evitaban los míos cuando las conversaciones se volvían demasiado personales.
la realización que más duele una noche. Los escuché hablando en el patio trasero. No sabían que estaba escuchando. ¿Crees que está bien?, preguntó Daniel. Lo estarán, respondió Lucas. Solo hay que tener cuidado. ¿Cuidado con qué?, preguntó Daniel. Sobre lo cerca que estamos de nuevo, dijo Lucas en voz baja. Está confundida. No queremos confundirla más. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Ya no era su amiguito seguro. Yo era alguien de quien tenían que protegerse. Mi arrepentimiento. Silencioso esa noche lloré hasta quedarme dormida. No, porque quisiera algo más de ellos, pero porque me di cuenta de lo frágiles que pueden ser las amistades. Creemos que los lazos son irrompibles, creemos que una conversación no puede cambiar años de recuerdos, pero a veces una sola pregunta es suficiente para cambiarlo todo. La conversación que cerró el capítulo unos días después. Lucas y Daniel me invitaron a hablar. Nos sentamos en su sala de estar, el mismo sofá donde pasamos la mitad de nuestra infancia. Necesitamos aclarar el ambiente, dijo Lucas. Daniel asintió. No queremos que las cosas sigan siendo incómodas, añadió. Me quedé mirando mis manos. Nunca quise hacer las cosas raras, susurré. Lo sabemos, dijo Lucas con dulzura. Y no te culpamos. Daniel se inclinó hacia adelante. Pero necesitamos poner límites, dijo. No porque no nos importe, sino porque nos importa demasiado. Sus palabras me dolieron, pero entendí. ¿Podemos seguir siendo amigos?, pregunté suavemente. Lucas sonrió. Claro, dijo. Eres como una familia, solo que de una manera diferente. La lección que aprendí demasiado tarde. Regresamos a algo cercano a la normalidad. Pero no la vieja normalidad. Ahora había una madurez entre nosotros. Un entendimiento tranquilo de que algunas puertas nunca debían abrirse. Aprendí que la curiosidad no siempre es inofensiva. A veces revela verdades que no estabas preparado para afrontar. A veces cambia las relaciones para siempre. Pensé que esto era el final. Creí que habíamos avanzado. Pero años después, sucedió algo que me hizo darme cuenta de que ese momento nunca desapareció realmente. Durante mucho tiempo pensé que ese momento de mi adolescencia se desvanecerá en un recuerdo lejano. La gente crece, ellos cambian, ellos siguen adelante. Pero algunos momentos no desaparecen. Se vuelven más silenciosos, escondiéndose en el fondo hasta que la vida los trae de vuelta cuando menos lo esperas. Distanciados, sin darse cuenta. Después de la secundaria, la vida avanzó rápido. Lucas fue a la universidad en California para estudiar ingeniería. Daniel se quedó en Seattle para estudiar negocios. Me mudé a Nueva York para estudiar psicología. La distancia lo cambió todo. Todavía nos enviamos mensajes de texto, todavía nos llamábamos en cumpleaños y días festivos. Pero la cercanía diaria, las conversaciones sin esfuerzo, las risas compartidas, todo se fue desvaneciendo poco a poco. Pasaron los años. A veces, cuando pensaba en ellos, sentía una extraña mezcla de nostalgia y arrepentimiento. Me pregunté si las cosas habrían sido diferentes si nunca hubiera hecho esa pregunta. ¿Seguiríamos siendo inseparables? ¿Aún me llamarían Princesa Emily? ¿Seguiríamos sentándonos en ese sofá cada fin de semana? Nunca lo sabré. El reencuentro inesperado 5 años después. Regresé a Seattle para el cumpleaños de mi madre. Caminar por mi antiguo barrio fue como entrar en una máquina del tiempo. Las casas parecían más pequeñas, las calles parecían más tranquilas. Pero los recuerdos se sentían más fuertes que nunca. Una noche volví a ver a Lucas y Daniel. Estaban parados frente a la casa de su infancia, hablando y riendo. Como antes, por un momento, me sentí de 19 años otra vez. ¿De Emily?, gritó Lucas, abriendo mucho los ojos. Daniel se dio la vuelta y sonrió. Wow, mírate. Nos abrazamos. Al principio torpemente, luego cálidamente. Me resultó familiar, se sentía distante, me sentí como en casa y como un extraño al mismo tiempo. La conversación que habíamos evitado durante años. Decidimos ir a tomar un café. Solo los tres, sentado frente a ellos en un café tranquilo. Me di cuenta de cuánto habíamos crecido. Lucas parecía más serio, Daniel parecía más tranquilo, más pensativo. Y yo también me sentí diferente, mayor, más consciente. Después de un rato, Lucas rompió el silencio. ¿Alguna vez piensas en ese día?, preguntó en voz baja. Sabía exactamente lo que quería decir. Asentí lentamente, más de lo que me gustaría admitir. Daniel suspiró. Creo que nos cambió a todos, dijo. Me quedé mirando mi taza y sentí que mi pecho se apretaba. Lo siento, susurré. Era joven. No entendía lo que preguntaba. Lucas negó con la cabeza. No te culpamos, dijo. Tenías curiosidad. Es humano. Daniel sonrió suavemente. Pero también nos enseñó algo importante. La lección que ellos también aprendieron. ¿Qué?, pregunté. Lucas miró por la ventana. Ese amor se manifiesta de muchas maneras, dijo. Y no todas deben explorarse. Daniel asintió. Nos importabas tanto que no queríamos arriesgarnos a perderte, añadió. Por eso nos retiramos.
No porque no nos importara, sino porque nos importaba demasiado. Sus palabras me impactaron, más fuerte que cualquier otra cosa. Siempre pensé que había arruinado nuestra amistad, pero lo vieron como algo que valía la pena proteger, como ese momento. Moldeó mi vida, esa conversación permaneció conmigo. Mucho tiempo después de regresar a Nueva York, me hizo reflexionar sobre cómo esa experiencia me moldeó. Me volví más cauteloso con las relaciones, más respetuoso con los límites, más consciente de lo frágiles que pueden ser las conexiones. Estudié psicología en parte porque quería comprender mejor las emociones humanas, por qué sentimos curiosidad, por qué cruzamos los límites, por qué nos arrepentimos. Y aprendí algo importante: la curiosidad es natural. Pero la sabiduría es saber cuándo parar. El adiós silencioso antes de irme de Siet. Nos encontramos una última vez en el parque, donde solíamos jugar cuando éramos niños. Nos sentamos en los columpios y nos reímos de viejos recuerdos. ¿Recuerdas cuando te caíste de la bicicleta y culpaste a Daniel? Bromeó Lucas. Oye, me empujaste, respondió Daniel. Me reí, sintiendo un calor que no había sentido en años. Cuando el sol se puso, Lucas se volvió hacia mí. Siempre serán familia para nosotros, dijo. Daniel asintió. No importa dónde nos lleve la vida. Sonreí, sintiendo lágrimas en mis ojos. Lo sé. Por primera vez, sentí paz. La verdad que llevo conmigo mirando hacia atrás. Ya no siento vergüenza, me siento comprensivo. Yo era un adolescente tratando de comprender el mundo, que eran dos amigos que intentaban proteger un vínculo que valoraban. Todos cometimos errores. Todos aprendimos. Y ese momento me enseñó una de las lecciones más importantes de mi vida. Algunas preguntas cambian las relaciones para siempre. Algunas líneas existen no para restringir el amor, sino para protegerlo. Mi mensaje para ti: si eres joven y curioso, está bien, la curiosidad es parte del ser humano. Pero antes de actuar, pregúntate, ¿vale la pena arriesgar la relación que más aprecio? Porque algunas personas en tu vida son irreemplazables, y ningún momento de curiosidad merece la pena perderlos. Lucas y Daniel siguen en mi vida, no tan cerca como antes, pero de una manera más sana y respetuosa, y cada vez que recuerdo ese día ya no me arrepiento. Siento gratitud, gratitud por habernos detenido, gratitud por lo aprendido, gratitud por haber elegido la amistad en lugar de la curiosidad, porque al final, los vínculos más fuertes no son los que ponemos a prueba, pero los que protegemos.